Hola, buenas tardes a todos. Bueno, todavía seguimos dando acceso a algunas personas, pero vamos a ir comenzando. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por seguir participando en este taller. Esta es nuestra última semana, es la primera sesión de la técnica que programamos, que es XPS, para la cual contamos con la participación del ingeniero Rafael Basurto, del cual voy a dar una breve introducción acerca de pues su trayectoria. El ingeniero Rafael Basurto Sánchez es ingeniero metalúrgico egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Cursó sus estudios de maestría en Ciencia de Materiales del Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad Autónoma de México. Ha participado en diferentes cursos y talleres referentes a lo que veremos en esta ocasión, que es espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Estos cursos se han impartido en el INIM, en la UNAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, entre algunos otros lugares. También ha dedicado su vida laboral al estudio de nuevos materiales para ser utilizados en celdas de combustible. Este hecho lo ha llevado a ser actualmente miembro de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Y en los últimos años, aproximadamente 7 años, ha utilizado y se ha especializado en la técnica en la caracterización de materiales a través de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, y actualmente da servicio a los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y pues bueno, para nosotros es todo un honor poder contar con la participación del ingeniero, quien tiene una amplia experiencia en esta técnica. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, si gusta, podemos hacer algunas pruebas para compartir su presentación. Ingeniero Rafa, ¿sí me escucha? Sí, lo escucho. Gracias, Perfecto. Michelle. Sí, gracias. Bueno, igual recordamos a los participantes que las preguntas se pueden hacer a lo largo de la presentación, las colocan en el chat y en pequeños espacios nosotros vamos a leer las preguntas conforme vayan surgiendo para irlas aclarando. ¿Quiere que comparta pantalla o...? Sí, por favor. Creo que ya está cargando. Listo. Sí, ya vemos su pantalla y bueno, al menos yo sí lo escuché bien ahorita que nos estuvo hablando. Entonces, en cuanto usted esté listo, podemos empezar. No sé si tenga su micrófono apagado. Sí, ya lo vi. ¿Ya me escucha? Ya, listo, lo escuchamos. ¿Quiere comenzar ya o usted me dice? Sí, no, sí, podemos comenzar. Podemos comenzar ya. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y un privilegio. Creo que es la segunda vez que participo en un evento ahí en el instituto con ustedes. Para mí es un verdadero placer. Vamos a comenzar. Voy a tratar de ser lo más claro posible, breve. La plática es algo extensiva. Si me oyen bien, no es necesario que hable fuerte, ¿verdad? No, se La, escucha perfecto.
El material que preparé para ustedes me habían dicho que para 2 horas y luego para 4 horas, entonces esperemos que sea una velada agradable, una breve charla. Y me gustaría comenzar haciendo un poco de, dejen ver si se activa la presentación. Ah, ya está. Haciendo un poco de historia con referente a lo que es importante para la gente que se va a dedicar al estudio de la ciencia de materiales, sobre todo nuevos materiales. La gente que decidimos dedicarnos a esta parte de la ciencia, tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que adaptarnos a nuevas técnicas, a adaptarnos a modificaciones en las técnicas que de alguna manera ya conocemos y también escarbar en todo lo que sea nuevo con tal de mejorar el material que estamos estudiando, ya sea nuevo o ya sea un material conocido que queremos de alguna manera mejorarlo. XPS es una técnica relativamente nueva y la he dividido la plática en 2 partes, como ya dijo la maestra Michelle. Esta primera parte va a constar en describir la técnica, sus fundamentos y su aplicación. Y la segunda parte, mañana a las 12 del día, desde el laboratorio voy a tratar de mostrarles lo que es el laboratorio, el equipo, con algunas limitantes que me han puesto por cosas de confidencialidad del instituto, pero lo que voy a tratar de hacer es hacer que ustedes se interesen por la técnica, que ese es el objetivo principal para mí. Dividí la plática en el objetivo, dar una breve introducción el día de hoy, que prácticamente es toda la plática, pero la introducción va a estar en base a lo que es escribir la técnica, en qué se basa, sobre todo las propiedades de la física, de la luz y de los electrones. Y si no tiene ningún inconveniente, vamos a comenzar paso a paso. Como les dije, el objetivo principal para mí es hacer que ustedes se interesen en lo que es la técnica. Más que nada porque es una técnica nueva, relativamente nueva en México, ya tiene algunos años. Yo diría que casi desde que comenzó a aplicarse en el mundo, empezó a aplicarse en pequeños grupos en nuestro país. De hecho, hay un grupo bastante sólido, consolidado desde los años 60 en la Universidad Nacional Autónoma de México y que tuvieron que abrir una sucursal en Ensenada para ese grupo en específico. Claro, ahora ya creció, se dedican a estudiar los materiales, nuevos materiales, pero el principio de ese grupo fue y sigue siendo lo que es la técnica XPS. Y quiero mostrarles durante la plática la importancia que tiene esta técnica de caracterización y su potencial, sobre todo porque estudia las propiedades energéticas de los electrones presentes en un compuesto o en una mezcla o en un nuevo material, pero en su superficie. Esa es la parte más importante de la técnica. Existen otras técnicas, ustedes ya vieron, estaba viendo el programa que no me invitaron, de las técnicas de espectroscopía que vieron, que parecen muy interesantes, pero hay otras técnicas. El investigador que se dedica al área de ciencia de materiales debe estar consciente de que va a tener que enfrentarse a una o a más técnicas de caracterización para poder conocer más el material que está estudiando o que está desarrollando. La persona, los investigadores en materiales no tienen que detenerse, pero tampoco tienen que andar a ciegas. Y para conocer bien y más a fondo su material, tienen que elegir la técnica de caracterización más adecuada. Existen varias y depende
qué es lo que quieren tener, a qué quieren enfrentar y para qué quieren ese nuevo material o mejorar ese material ya existente. Las más conocidas o más aplicadas son las técnicas de UV-Vis, las de difracción, que son rayos X, transmisión, barrido, electroquímicas, que se usan mucho en el área de las celdas de combustible, termogravimétricas y las espectroscópicas. Ya vieron Raman, ya vieron otras, pero también existe Moss-Bauer, que también es una de las técnicas hermosas que yo conozco, bueno, que más o menos conozco, pero me gusta mucho. Y la más nueva y la que vamos a poner atención el día de hoy, que es XPS. XPS es una, como dijo la maestra Michelle, es una técnica que por sus siglas en inglés es X-Ray Photoelectron Spectroscopy, que traducida al español sería espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Se basa en tener una fuente generadora de rayos X a la cual se le aplica calor y se provocan que esos electrones se hagan disparados a cierta energía de un cátodo a un ánodo y aprovechar esa energía para poder bombardear a materiales y poderlos ver. Y con esta técnica, la parte más importante es que vamos a conocer los estados energéticos de los elementos presentes en la superficie del material. Los materiales que se usan para generar rayos X, los más comunes, son aluminio, magnesio y plata. En mi caso, yo uso un equipo que tiene una fuente de rayos X de aluminio K-alfa de 1486 electronvolts. Es mejor la de magnesio, según algunos expertos, pero es un poco más cara, y cuando se compró el equipo que tenemos, un K-alfa de la compañía inglesa Thermo, venía con esa fuente y nos ha salido muy buena. Tuvimos algunos problemas al principio. Bueno, esto yo me enteré porque cuando se hizo la adquisición en el instituto, yo no estaba en esa área, pero hubo problemas por la altura a la cual se encuentra el instituto y por la temperatura, que después, conociendo el equipo poco a poco, fuimos, desde que llegué empezamos a tratar de solucionar y parece ser que lo logramos, ¿no? Pero ese es básicamente nuestro equipo y nuestro productor o nuestra fuente de rayos X. La técnica en sí se basa en el estudio de las propiedades físicas de la luz, físicas y químicas. Aquí me faltó poner químicas, pero las dos ramas son súper importantes para poder concluir lo que ahora conocemos como la técnica XPS o espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Es el estudio de la luz y el comportamiento de los electrones. Estos estudios básicamente tuvieron sus inicios, no voy a hablar de describir todo lo que viene en esta tabla, solamente se las muestro para que se den cuenta que hay estudios, hay tratados completos de óptica de la época de los griegos. Ellos, junto con persas, 500 años antes de Cristo, se empezaron a preguntar ¿por qué se ven los cuerpos? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que el ser humano pueda ver todo lo que le rodea? Hubo hipótesis de lo más descabellado que ustedes pueden imaginar. La más que me llamó la atención es una que dice que está en un tratado de óptica de los griegos, que se creía que para poder ver los cuerpos salían rayos de los ojos que interactuaban con la superficie de los materiales. Da como risa, pero no estaban tan errados, ¿eh? Como vamos a ver conforme vayamos platicando, cómo es que surge lo que se conoce, que concluye como con todos los estudios que se hicieron sobre la luz y el comportamiento de los átomos, concluye en lo que se conoce como efecto fotoeléctrico y que es la base en la que se apoya, en la que se desarrolla y que da a luz a la técnica de la que estamos hablando. Posteriormente, después de esos, vinieron mucha gente que estuvo trabajando sobre física
se descubrió que la luz se comportaba de una sola manera, después se dijo que no, que eran dos, y después se dijo que no, que una sí y una no, hasta que llega la mecánica cuántica, el desarrollo de la mecánica cuántica como parte de dar una explicación al por qué se comportaban así los electrones. Entonces, fue hasta el año de 1905, ya se me pasó una, se me debe haber borrado una lámina, pero fue hasta 1905 en que Albert Einstein, que con eso y con otros trabajos le dieron el premio Nobel años después, da una explicación más clara de lo que es el efecto fotoeléctrico. Pero debe quedar bien claro que no fue solamente el trabajo de Albert Einstein. El desarrollo de la explicación del efecto fotoeléctrico lo dieron muchas personas en base a los estudios que desarrollaron, y tal vez Philipp Lenard, un físico húngaro, da la primera explicación no clara, no muy clara, de lo que es el efecto fotoeléctrico, y gracias a sus trabajos, sobre todo en el comportamiento de los electrones, recibe el premio Nobel en 1905. Bueno, se me perdió esa lámina, pero no hay problema. A la par, en el mundo de la química, hubo gente que estuvo trabajando durante años estudiando el comportamiento del átomo, cómo estaba formado, por qué se daban ciertas reacciones en unas condiciones y ese mismo elemento daba otras cosas distintas en otras condiciones, y se fue desarrollando una teoría atómica que en un principio no estaba muy clara. Tal vez para mí, desde los estudios de Rutherford, que le siguieron Bohr y al final Schrödinger, con la aplicación, Schrödinger sobre todo, de lo que es la mecánica cuántica, se empezó a conocer más el comportamiento de los electrones en el átomo. Ah, mira, aquí está la tabla. Se brincó. Les pido que me disculpen. Esta tabla es nada más para mostrarles que después de Albert Einstein, de haber dado la explicación clara de lo que es el efecto fotoeléctrico, hubo dos físicos que desarrollaron, se puede decir así, la primer medición de XPS en el mundo. Bombardearon con rayos X un material de plata y obtuvieron su espectro en una película fotográfica. Años después, Kai Sigman desarrolla ya la instrumentación y la teoría para poderla aplicar en base al efecto fotoeléctrico, poderla aplicar ya de una manera más, vamos a decirlo así, comercial, que no me gusta la palabra, pero es cuando empieza a desarrollarse en los años 50 y en los años 60, que les decía que en México hubo un grupo que empezó a preguntarse y a decirse que aquí hacía falta traer esa técnica. Y de alguna manera lo lograron, ¿no? ¿Pero qué es el efecto fotoeléctrico? Se estudió el comportamiento de la luz, se crearon libros de óptica, se estudió el comportamiento de los electrones en el átomo, también se crearon libros de ese comportamiento, y Schrödinger vino a decirnos que, contrario a lo que decía Bohr, que los electrones estaban alrededor de un átomo, de un núcleo, perdón, lo describió como un sistema planetario en el que los electrones giraban alrededor del núcleo, lo cual es, hasta cierto punto es cierto, pero con la explicación que da Schrödinger, él nos dice que no es una representación esquemática de un sistema solar, sino que el núcleo está rodeado por un enjambre de electrones que lo hacen eléctricamente neutro y que lo tienen en un estado de mínima energía, y por eso existen, ¿no? Por esa misma razón, como el electrón tiene ciertas propiedades únicas, su comportamiento por el movimiento que tiene, que genera un campo eléctrico y un campo magnético,
no se podían aplicar las leyes de mecánica clásica como como se aplican en un sistema solar para conocer ese comportamiento. Entonces, la mecánica cuántica nos vino a decir cómo es que se pueden estudiar los electrones debido a esos efectos que genera provocados por el movimiento. Y el efecto fotoeléctrico es esta ecuación que se ve aquí al lado, que nos dice que, lo que explicó Albert Einstein en una forma más detallada, pero que se puede decir que si se le aplica un fotón de energía conocida, a un átomo, esa energía es igual a la energía cinética de ese electrón más la energía de amarre de ese electrón en un orbital o en cierto orbital más una función de trabajo. Esta función de trabajo, para el caso del equipo K-alfa que nosotros manejamos, ya viene de alguna manera incluida en todos los algoritmos matemáticos que se le fueron metiendo al programa que domina al equipo para no hacer cálculos extras. De no ser así, esta función de trabajo tiene que ver con algunas propiedades de los elementos que se están estudiando. Afortunadamente, para mí, en el equipo K-alfa que manejo, esta función ya está conocida y viene dada ya como una parte integral de lo que es la base de datos del equipo. Pero este es el efecto fotoeléctrico. Llega una energía, fotón de energía con rayos X, le pega a un electrón, de hecho le pega a muchos. No crean que es exclusivo este fenómeno, no. Cuando estamos viendo, cuando se le aplica una energía externa a los átomos, lo estamos excitando y lo sacamos de su estado de mínima energía y lo llevamos a un estado excitado. Al provocarle, con el arrancarle un electrón del orbital que lo sale expulsado con cierta energía cinética, el átomo queda inestable. Al momento de buscar su estado de mínima energía, ese hueco que queda es ocupado por un electrón de un orbital exterior o interior, depende de dónde se haya sido el hueco creado, y se genera otra serie de efectos, otra serie de fenómenos, que sería interesante que como gente que estudia de materiales le diera una leída por ahí a ese tipo de fenómenos que ocurren, para estar conscientes en que no solamente ocurre esto. Véanlo el efecto, un enjambre de electrones que rodea ese núcleo de ese átomo. Y se van a dar cuenta que es un verdadero desorden. Pero dentro de ese desorden hay un cierto orden. La ecuación del efecto fotoeléctrico, como se había dicho, se puede despejar y se puede obtener el valor de la energía de amarre, el binding energy, de ese electrón, de ese orbital del cual fue arrancado. Esto es lo que significa cada uno de los términos que involucra la ecuación del del efecto fotoeléctrico, que en su momento explicaron algunos físicos, pero que dejará más claro Albert Einstein en su artículo de 1905. Curiosamente, el año que le dieron a Lepard el premio Nobel por sus trabajos en el estudio de los electrones. Como ya he dicho, H nu es energía de los fotones, EK es la energía cinética del fotoelectrón expulsado, EB es la energía de amarre del electrón en el orbital al cual fue arrancado, y psi es una función de trabajo. En el caso de XPS, me quiero adelantar un poco porque esto es interesante, es muy importante, sobre todo cuando estamos analizando algún material y no alcanzamos a ver la energía principal o característica de ese átomo. Olvidé decirles que XPS tiene la ventaja de que la energía que arranca de los electrones y que se puede registrar, cada átomo, cada elemento en la naturaleza tiene una energía característica, la cual es como su huella digital de cada elemento. Pero hay ocasiones en que esa energía característica, ese
esa energía que medimos, esa energía de amarre del nivel en el que fue arrancado, no se puede ver la señal principal, debido a que ahí está la presencia de otros elementos, incluyendo los que se le pegan a la superficie de la atmósfera que está rodeando al elemento que estamos estudiando. Cuando ocurre eso, se puede tomar otra señal que se da durante el bombardeo de rayos X, que consiste en que un electrón de una capa más externa o más interna ocupa el lugar que fue dejado, ese hueco que fue dejado, y se genera una energía que se conoce como electrón Oyer. Y es la energía que nos da, esa energía, esa curva, ese perfil de la curva de energía, se puede usar para estudiar al elemento que es de nuestro interés. Es algo interesante de la técnica. A veces se confunde algo cuando se empieza, pero conforme se va avanzando en la técnica, se empieza a conocer que es la parte principal del materialista, empieza a conocer más al material que está estudiando. Este es el efecto fotoeléctrico visto de perfil. Se puede decir que hay varios niveles de energía. Los más externos, que se conocen como la banda de conducción, que están entre el nivel de Fermi y el nivel del electrón libre, y la banda de valencia, y después los electrones que ocupan sobre todo para XPS, las capas más externas, que son del orden de 3 a 4 capas de átomos. La mecánica cuántica, bueno, quiero decirles que esta gráfica la presento porque es aquí donde se empieza a involucrar a la mecánica cuántica para el estudio del comportamiento de los electrones. No vamos a meternos, no es mi área tampoco, pero es necesario que conozcamos esta parte. Esta parte de la mecánica cuántica no vamos a resolver la ecuación de Schrödinger, pero sí es necesario que tengamos claro por qué para la técnica XPS es importante el estudio del comportamiento cuántico de los electrones. De lo contrario, no podríamos explicarlo. Hay tres números cuánticos que describen el comportamiento de los electrones. Como les dije hace un momento, los electrones... Ingeniero, Sí, dígame. perdón que lo interrumpa antes de Dígame. que sigamos avanzando. En el chat, una persona, Pablo Toledo, nos pregunta que si en el diagrama que presentó, me parece que fue la diapositiva 13 y 15, que si nos podría explicar cuál es, a qué orbital corresponde la línea K alfa. Si pudiera ser un poquito más específico para resolver esta duda de Pablo Toledo, por favor. No, todavía no entramos de lleno al tema, pero sí. Ok. Es parte de la plática introductoria. Conforme vayamos avanzando lo vamos a ver, pero los niveles de electrones en un átomo, si se acuerdan de sus clases de química ya de la primaria, secundaria, están clasificados con letras de adentro hacia afuera como K, L, M, N. Esas bandas tienen ciertas energías y las caracterizan con esos nombres. La energía K que se utiliza, por ejemplo, en aluminio K alfa, son de los electrones que están de la parte más interna y son expulsados y que hacen posible que veamos esa energía, la midamos, y al momento de bombardear un material, y lo excitemos con esas energías, podamos arrancarle electrones a los átomos. Y en la 15, bueno, eso fue la 13, podríamos decir que son las K son las más internas, y en la 15, este es un efecto de las capas L, pero es un electrón Oyer que dispara, que cuando ocupa un puesto vacante, dejado por el fotón de energía que le pegó a ese electrón, aquí en esta parte, y cuando empieza a relajarse o a buscar su estado de mínima energía, el átomo lo hace
tomando un electrón de las capas externas, de capa L, y llega a esta capa, la capa K, pero al momento de saltar, eso lo vimos, si no mal recuerdo, en secundaria, al momento de saltar este electrón externo a otro, se desprende una energía característica y en este fenómeno se conoce como electronoyer. No sé si quedó clara la respuesta, pero vamos a seguir platicando. Esta es la parte de introducción, todavía no llegamos bien a lo que es XPS. Este es de dónde surge XPS. No sé si quedó claro. Sí, sí está claro. Continuamos y más adelante Bueno, como vemos. les decía, para conocer el comportamiento de los electrones, comportamiento cuántico, su comportamiento mecánico a niveles cuánticos, existen estos parámetros que se conocen como números cuánticos. N es el número cuántico principal, que es el orbital. Puede tener valores, todos son valores enteros de 1, 2, 3, 4. L es el momento angular del electrón en el orbital. Va desde 0. S puede tener valores de 1 en adelante. El orbital P puede tener valores de 2 en adelante. Valores enteros. Perdón, 1 en adelante. Todos son 1, 2, 3, 4. D y F. J es el resultado de la interacción entre L con el spin del electrón. Hace años se decía, en mi época de estudiante, se decía que el spin del electrón tenía un giro a la izquierda y un giro a la derecha, lo cual recientemente, digo recientemente, hace unos 20 años, se dijo que no era totalmente cierto, pero que sí, el spin tenía valores de más o menos un medio. Ya no se manejaba como un giro, aunque muchos todavía lo manejamos como un giro o un medio giro, pero vamos a manejarlo con esa idea que la mecánica cuántica nos está diciendo, para hacer un poco más claro el por qué son los números cuánticos, la mecánica cuántica, la que nos ayuda o la que le da ese fundamento a la técnica XPS y poderla aplicar en el estudio del comportamiento de los electrones. Cada átomo, cada orbital tiene un valor SPDF y de acuerdo a esta fórmula de los números cuánticos, aquí podemos ver que J, aquí está, este valor de J es igual a L más menos S. Y como S vale un medio o menos un medio, entonces, en este caso que P tiene un valor de L igual a 1, J tiene un valor de 3 medios y de 1 medio, lo cual me dice que una de estas dos señales puede ser la señal principal o el fotopico que va a registrar XPS al momento de estar analizándolo. Esto debe quedar muy claro para lo que vamos a ver en el transcurso de la plática, se nos vaya haciendo un poco más digerible, vamos a decirlo así. No es difícil, la técnica es un poco laboriosa, pero no es difícil de entenderla. Y al final van a decir que como el objetivo es que a ustedes les interese, yo espero que me digan, sí, sí me interesa la técnica y voy a estudiar para conocerla más a fondo, ¿no? En el libro de introducción al análisis de superficie de un señor que se apellida Watts, John F. Watts, el cual les recomiendo, él da una explicación de esta parte cuántica que no se va tampoco a fondo y al final pone una tabla de los valores que pueden tener S en, bueno, lo que es J, y la notación espectroscópica y la notación en rayos X. Yo les recomiendo que lo busquen. Si me dan su correo electrónico, les puedo dar la liga donde pueden consultarlo para que se haga un poco más interesante el estudio de la técnica, ¿no? Y así se obtuvieron o se llegó a conocer que se puede obtener la energía cinética de los electrones que ocupan los diferentes orbitales de energía de los electrones
alrededor de un átomo y que esto se puede conocer también por su energía de amarre de ese electrón, y todo en base a lo que es aplicarle a un cuerpo una energía externa mediante una fuente de rayos X. Los electrones, como les había dicho en un principio, tienen características únicas. Una de ellas es esa energía que se mide en XPS, que se conoce como fotopico, que es única y exclusiva de cada elemento. No se puede repetir, no puede haber un elemento que tenga un electrón, por ejemplo, el carbono 1s y el oxígeno 1s, a pesar de que son 1s, por ser de elementos distintos, las energías que los caracterizan son diferentes. Una es de 285 electronvolts para el carbono y la otra es del orden de 600 para el oxígeno. Pero hay otra propiedad que los caracteriza, que es el ancho de la curva a la altura media, que se conoce como FWHM por siglas en inglés, Full Width at Half Maximum. Y si lo juntamos con los números cuánticos, tenemos una huella digital de ese átomo a través de sus electrones, los cuales son medidos en la técnica XPS. Con estos datos, XPS puede identificar o darme un dato de manera cualitativa y cuantitativa de los elementos químicos presentes en el compuesto que estoy estudiando. Y con tratamientos matemáticos posteriores, los resultados que obtenemos, podemos, con esos ajustes matemáticos, que se conoce como de convolución, podemos conocer los estados energéticos presentes de ese elemento en nuestra muestra. XPS es la característica más importante, aparte de toda la parte teórica que ya vimos ahorita, o que medio vimos. Su fundamento en el efecto fotoeléctrico es que con esa energía que aplicamos podemos estudiar única y exclusivamente la superficie. Únicamente podemos medir entre 3 y 4 capas de átomos. Penetra más. La luz que hacemos incidir sobre la superficie del material tiene una mayor penetración. El problema es que cuando salen expulsados hacia el exterior los electrones, entre más profundos estén, se tienen choques con otros electrones que evitan que se midan correctamente esos electrones que fueron expulsados. Se pueden medir, pero tal vez tengan energías menores a las esperadas y nos estaría dando datos que ni esperamos, y que si los tomamos como reales estaríamos cometiendo un error en el cual la naturaleza nos podría cobrar la factura, ya que estamos estudiando el estado energético de los electrones para poder llevar nuestro material a cierta condición en la cual debe estar expuesto y debe soportar todo lo que pueda estar alrededor o que lo rodee, para tener un máximo en su utilización. De lo contrario, podríamos dar un dato erróneo y el material que supongamos que estamos trabajando en material en el que se usan las naves espaciales cuando regresan a la Tierra, y decimos, este es el material que va a soportar la fricción de regreso, y resulta que no. Entonces el resultado puede ser de magnitudes catastróficas, lo cual no queremos que ocurra. ¿Pero qué es la superficie? Parece ser que aquí debe quedar bien claro la diferencia que trato de hacer que quede bien clara, la diferencia que existe entre un cuerpo sólido y su superficie. El cuerpo sólido es un cuerpo cristalino conformado en 3 dimensiones, pero la superficie es la representación física de un truncamiento en esa continuidad
de átomos en esa red tridimensional, en esa red cristalina. O puede ser amorfa o tener cierto grado de cristalinidad. Lo que nos interesa es la superficie, lo cual provoca que esos electrones que están truncados en la parte más externa de ese cuerpo puedan reaccionar con otros electrones de todo el medio que los rodea, incluso de otros materiales a través de procesos de difusión. Entonces es ahí donde la técnica se hace importante. Tenemos que decir, de alguna manera, cómo se encuentran esos electrones o esos elementos del compuesto que estamos estudiando en superficie para poder predecir o poder de alguna manera decir aproximadamente cómo se va a comportar con el medio que lo va a rodear. En la superficie pueden darse fenómenos de corrosión, actividades catalíticas, crecimiento de películas, procesos de difusión, quimisorción y fisisorción, incluso provocados por fricción, ubicación, adhesión y el mojado. Todo eso puede provocar una serie de reacciones químicas o físico-químicas que de alguna manera afecten la mecánica y la química o físico-química de la lesión que estamos estudiando o del compuesto que estamos estudiando. Y ese compuesto puede ser una lámina, un sólido, puede ser una película delgada depositada por algún proceso físico o puede ser un material de soporte mecánico, ya sea obtenido por compresión o de alguna manera un laminado, pero nuestro material tiene que ser capaz de resistir todo esto. XPS es por sí mismo, por su naturaleza, es única y exclusivamente un estudio de superficies. Como les dije, su capacidad de información se va a 3, 4 capas de átomos. Ya vimos que se va a hacer el efecto fotoeléctrico. Y esta técnica nos da una información casi inmediata cualitativa y cuantitativa de los elementos que están presentes en la superficie del material que estamos estudiando. Y mañana espero que en la plática podamos ver un ejemplo, pienso poner un ejemplo matemático desde cero hasta procesar los datos que se obtienen de XPS y hacer un ejemplo de la deconvolución de un par de elementos, si nos da tiempo, si no nada más de uno, para que vean, para que no quede nada más así una plática abstracta y que puedan, para darles todavía una herramienta más y que se interesen todavía más por la técnica. La técnica tiene una capacidad de un límite de detección que va de 0.1 a 0.5 atómico, y otra de las características que tiene la técnica que se tiene que trabajar a ultra altos vacíos. Se recomienda que se trabaje de vacíos de 10 a la menos 9 en adelante, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10 milibars para tener una atmósfera tal, libre de partículas suspendidas y evitar que nuestros electrones que salen expulsados choquen con esas partículas y nos dé como resultado lecturas erróneas. Es por eso la importancia del ultra alto vacío. Si nosotros vemos un cuerpo sólido, toda esta parte es un arreglo cristalino tridimensional y XPS únicamente nos va a dar información de esta parte. Pero como ya les dije, la superficie es la representación del límite truncado de todo esta distribución periódica en 3 dimensiones en el espacio de lo que es un cuerpo en un arreglo cristalino o un arreglo cristalográfico. Y únicamente vamos a estudiar esta parte, que es la que nos interesa. Los cuerpos están compuestos, ustedes deben de saberlo como estudiantes de materiales, por átomos que se ordenan de distintas maneras en el espacio.
lo cual la cristalografía los ha ido clasificando en 7 grandes grupos. Así se puede ver en esta maqueta cómo se arreglan en 3 dimensiones y los arreglos cristalinos que existen o que ya han sido clasificados. Hay otros, como el de 5, lo que son los fullerenos y todo eso. Pero vamos a partir de estos. Si quieren profundizarlo, es un poquito más complicado, pero básicamente esta es la forma en que se arreglan o se ordenan los cuerpos, todos los cuerpos que conocemos en el espacio de un arreglo cristalino tridimensional. Podríamos decirlo, podríamos verlo así de esta forma, en que si no hubiera imperfecciones, podríamos, a donde quiera que nos paremos, podríamos ver lo mismo en todas direcciones. Pero aquí en la superficie ya es otra cosa. Los átomos que están ya conformados en el interior de la celda cristalina, sea como sea, si es cúbica, si es hexagonal, si es romboédrica o como sea, ya va a ser muy difícil que los afectemos. Tendríamos que meterle una energía muy, muy alta, tal vez una temperatura de fusión o algo muy, muy drástico para poder alterar este arreglo cristalino de un cuerpo ya conocido. Pero la superficie es otra historia. La superficie se contamina fácilmente o reacciona con elementos que lo rodean. Incluso el solo poner nuestro material bajo estudio, después de sacarlo de la cámara de guantes, después de una síntesis química, o después de haberlo sacado del plasma para una lámina depositada, al entrar en contacto con la atmósfera empieza a llenarse de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno y de todo lo que tenga la atmósfera a lo que le están exponiendo. De todo, y digo todo, es todo. Pueden imaginarse hasta partes biológicas que anden ahí flotando. Si imaginamos un material, este es un material. Imaginemos que está formado con una estructura de este tipo. En la superficie estaríamos viendo esto, que son, de alguna manera, son electrones que están interactuando con el medio que los rodea. Esta es una vista de lado, es un dibujo, una caricatura, de cómo cualquier cosa que esté encima o alrededor de ese cuerpo en la superficie va a interactuar con los electrones que estén presentes. Pero en un material real, muchachos, un material real es otro cuento, es otra historia. Esta es una superficie de un polímero vista, se la pedí prestada a unos investigadores del INIM, la doctora Guadalupe Olayo. Esta es una micrografía, que como le llaman, en ese campo, de un polímero a ciertos aumentos en la técnica de microscopía electrónica de barrido. Si se dan cuenta, no tiene nada, absolutamente nada que ver con esto, que es lo más ideal que podría ser. En cada borde, en cada pequeño grumo, en cada pequeña bolita, en cada vórtice que vean en la foto, hay electrones. Y esos electrones, que sean de carbono, de hidrógeno, de otro elemento que esté conformando la red cristalina del polímero, que en su mayor parte es amorfa, aunque sí hay cristalinidad, va a haber una reacción con el medio que lo rodea, y es ahí donde se complica un poco la cosa, pero poco a poco, conforme vayamos estudiando nuestro material y lo vamos conociendo, vamos a ir viendo que le podemos sacar mucho provecho a esa información. Comparando un poco las técnicas, la técnica XPS, que ese es el espectro que se obtiene, que se conoce, que es un barrido total de la superficie, es el análisis total de la superficie, que se conoce como Survey, y que yo lo sigo manejando como Survey. Quisiera mostrarles una ligera
comparación con lo que es microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X. Como materialistas, muchachos, muchachas, debemos conocer a nuestro material y yo recomiendo que para iniciar para comenzar con ese conocimiento de nuestro material, antes de hacerle XPS, antes de todo, le hagan rayos X o barrido o los dos. Ya una vez que empiezan a conocer cómo está formado o conformado su material, si es cristalino, tiene que ser cristalino si les interesa, y ya saben cómo están distribuidos los átomos, es importante esa información y poder llevarla a XPS. Probablemente no obtengamos los mismos datos que se tienen aquí, y es obvio, y es más que obvio, es elemental. Rayos X nos da información del cuerpo en 3 dimensiones, de ese orden tridimensional cristalográfico, ordenado en una red cristalina de manera periódica, y XPS nada más nos da la información de la superficie. Algo parecido ocurre con barrido, que tiene un poquito más de penetración, pero sigue siendo viendo un todo, como un cuerpo y no como una parte truncada. De hecho, en esta parte se puede ver la información que nos da. Aparte del porcentaje atómico total, se puede obtener el porcentaje atómico por elemento en rayos X y por elemento en el orbital que está, en el orbital principal en el que estaba, de cada elemento que está formando nuestra aleación bajo estudio. Este es un ejemplo de lo que yo hacía en una aleación de titanio, cobalto, oxígeno para usarlos en celdas de combustible. ¿Sí ven la diferencia? Primero, el número de cuentas, que anda del orden de 10 a la 5. En rayos X es distinto, y el intervalo de lectura, que tiene que ver con 2θ, ya que viene del estudio de la ley de Bragg. Y aquí nosotros estamos graficando la energía de amarre de cada orbital. Y se registran los picos principales. Como les dije hace un momento, son la huella digital del elemento. Nadie puede tener ese valor, nadie, absolutamente nadie, no se repite. El titanio tiene un valor de energía que nadie más puede tener. El oxígeno tiene un valor de energía, el carbono tiene un valor de energía y el cobalto tiene otro valor de energía. Se pueden tener corrimientos de energía, ya sea a la izquierda o a la derecha, provocado por el campo magnético que se genera por ese movimiento de electrones y por el disparo de los rayos X. Para evitar en rayos X, perdón, en XPS, para evitar ese corrimiento, metemos en la atmósfera, en la cámara de análisis, un gas inerte, que básicamente es nitrógeno, y ese gas inerte provoca que disminuya el efecto provocado por el campo magnético de ese corrimiento, ya sea a la izquierda o a la derecha, aunque hay investigadores que, a pesar de que les damos los datos, les decimos, ya no es necesario hacerle nada, ningún ajuste por corrimiento, lo hacen, y bueno, eso ya depende de cada investigador, ¿no? Todos estos datos se han ido graficando y de alguna manera registrando. Esta es una tabla de óxidos, de compuestos químicos y óxidos puros, en los cuales se han ido poniendo. Tomo un ejemplo para que no nos confundamos con todo este mundo de datos, pero cada cuadro tiene el nombre del elemento con su nivel energético principal, el estado químico en el que se puede encontrar, ya sea metálico o como óxido, y los valores que puede tener tanto de FWHM, que están aquí entre paréntesis, como el valor de energía de la señal principal o el fotopico que debe tener. El aluminio metálico anda del orden de 72.9 electronvolts. El fotopico, cuando no tiene nadie más, y con un FWHM de 0.62 electronvolts. Todos lo tienen,
cada elemento lo tiene y en esta tabla se dan otro tipo de situaciones. Normalmente lo que hacemos nosotros es trabajar con los dos primeros líneas de datos y de ahí empezamos a hacer nuestras interacciones y compararlo con lo que se está reportando en la literatura. Estos son los espectros de alta resolución que se pueden ver de XPS. Eso vienen ya tabulados cuando son casi puros en el handbook de rayos X de XPS, editado por John F. Mueller, y es un libro que es algo costoso. A mí me regalaron una copia es un poco no autorizada, pero es una herramienta de gran utilidad. Y esta muestra de acá abajo es la señal que yo obtuve en mi compuesto. Si se dan cuenta, esta parte de la altura está diferente a lo que es casi pura, es un poco más ancha acá, lo cual significa que algo aquí está afectando en mi muestra al oxígeno, a la señal de oxígeno, al estado energético del oxígeno, y de alguna manera está evitando que se tenga una señal limpia. Pero esto es provocado por los elementos a los cuales fue expuesto al momento de sacarlo de la síntesis y exponerlo al medio ambiente. El mismo handbook contiene una tabla para cada elemento, una tabla de posibles aleaciones que pueden formarse al momento de tener nuestra señal, dependiendo la energía de amarre que se esté obteniendo aquí. Mañana vamos a ver los ejemplos de convolución, pero se pueden obtener varias líneas respetando el ancho de línea con más o menos un 10% de error e irlos tabulando para poder sacar la información y ver cómo están los estados energéticos de nuestros elementos. Lo hice igual con titanio. Este es el espectro que tengo en mi muestra, y este es el espectro ya tabulado en el handbook de una sustancia casi pura o nada más como óxido de titanio 2P3 medios. Actualmente XPS es una de las técnicas de mayor demanda. Como ya lo vimos, la aplicación que tiene en la superficie la hace una técnica de mucho interés, porque los que estudiamos de alguna manera materiales, estamos buscando, por un lado, mejorar el material que se va a sacar al público en general, que puede ser una batería para un celular o una tarjeta de circuitos para un equipo de sonido o una tarjeta madre o un sistema de almacenamiento en un disco duro. Hacerlo cada vez más pequeño, usar menos material con una mayor capacidad a lo que se tenía en un principio o lo que se tiene en los ya existentes. Es por eso que la superficie se convierte en algo más importante que lo que es el cuerpo sólido. Y XPS, a través de su análisis, nos lo da de una manera poco más clara e inmediata, y además nos puede decir qué porcentaje atómico tenemos presente de nuestros elementos y cómo puede estar en ese momento en la superficie, si se reduce, si se oxida. Si eso nos conviene a nosotros como materialistas, podemos cambiar desde el laboratorio nuestro sistema de síntesis, de tal manera que obtengamos más o menos del elemento de interés para poder aumentar o disminuir
el estado de oxidación o de reducción. Por ejemplo, en celdas de combustible se busca que se tenga una mayor producción de electrones ya en la celda de combustible, lo cual la reacción de reducción de oxígeno debe ser lo más eficiente posible. Y para ello tenemos que tener el material adecuado para poder lograrlo. Otro ejemplo que podría ser, se me ocurre que desarrollaron en el INE unos investigadores y que gracias a XPS se encontró ese material que fue usado, que es usado para recubrir, no sé si han oído hablar de los stents. Los stents son tubos que se meten en las venas, microtubos que se expanden, tubos de acero inoxidable, que se expanden para liberar tapones de grasa provocados por el uso, el tiempo, por la edad del individuo en las venas de un ser humano. Se tenía el problema de que ya existían los tubos que se insertaban, pero el recubrimiento estaba causando reacciones secundarias en el organismo de las personas a las que se les metía ese tubo en las venas. Y en el ININ encontramos la mezcla más adecuada para poder sintetizar el producto o el material o la solución o el compuesto polimérico adecuado y recubrir esos tubos de acero inoxidable, lo cual nos llenó de mucha alegría y mucho orgullo, porque es un trabajo de investigación que de alguna manera XPS contribuyó para conocer el por qué estaba fallando, estaba reaccionando con otros cuerpos, con el cuerpo del mismo individuo, con la sangre, con sus electrones de su cuerpo, sus moléculas y todo su organismo. Y así podríamos dar una serie de ejemplos, pero todo va en base a eso. Y esta parte es la que quería mostrarles el día de hoy. Hace tiempo un físico, Goldman Pauli, dijo, él es de origen alemán, dijo que los volúmenes de los cuerpos sólidos fueron creados por Dios, pero las superficies, que son, como ya vimos, una historia totalmente distinta, fue creada por el mismo diablo. Espero que les haya gustado. Tardé menos de lo que tenía programado, pero mañana nos vemos en el laboratorio. Quiero mostrarles un poco de lo que es el equipo y en tiempo real hacer un ejercicio sobre lo que es desde cero, desde que metemos al equipo en la muestra, desde que se va desarrollando el análisis, la obtención de los resultados, pasarlos a Excel, pasarlos de Excel a un procesador matemático o gráfico, que es el Origin, y ver la manera en que se obtienen esos espectros. Si no tienen otro inconveniente, pues yo daría por terminada el día de hoy y espero preguntas, a ver qué me dicen, si les gustó, si les interesó, si quieren saber más. Yo estaría dispuesto a darles información que requieran. Mi interés es que ustedes se interesen por la técnica. Les dejo la vista del reactor nuclear del instituto. Es un reactor Trigamark 3 de 1 megawatt de potencia, que es exclusivamente para estudios de investigación y que es de mucha utilidad, sobre todo también para materiales. Se pueden irradiar ahí y ver qué se le puede cambiar y qué se le puede sacar de beneficioso, y después de irradiarlos, llevarlos a XPS. Si no tienen otro inconveniente, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la plática. Fue bastante interesante. Un breve resumen de XPS porque pues yo creo que no solamente a esta, a todas las técnicas nos podríamos pasar horas y horas hablando y discutiendo de lo que se puede hacer con ellas.
y todos los beneficios para discutir los resultados o las dudas que tenemos. Entonces, pues sí fue un resumen y bastante, bastante interesante. Yo creo que a muchos de nosotros sí nos queda esa espinita, ese interés por conocer más sobre la técnica. Y bueno, hablando específicamente por mí, esta es una técnica que yo no conocía muy bien hasta hace, bueno, sí ya tiene algo de tiempo, unos 2, 3 años, y me pareció muy impresionante la cantidad de información que se puede obtener a través de ella. Y bueno, como veremos mañana, toda la parte experimental, pues no es algo trivial. Entonces, bueno, aquí tenemos una pregunta de Pablo en el chat que dice que si mediante XPS se pueden identificar ciertos elementos del ambiente que están en nuestra muestra. Sí y no. Se llevan a cabo reacciones químicas de tipo, enlaces de tipo iónico, covalentes, y sí podría ser provocado por básicamente carbono e hidrógeno, pero no son parte de nuestro cuerpo. Es importante conocerlos porque si dependiendo de la cantidad que se le adhiera de hidrógeno a nuestra, por ejemplo, hidrógeno a nuestra superficie y lo vamos a someter a, por ejemplo, vamos a recubrir una lámina de acero que va a ser utilizada como parche en la pared del reactor nuclear y va a estar sumergida en agua, y esa agua va a ser el modo de contención de reacciones nucleares. Si nuestro elemento o nuestro compuesto que estamos sometiendo a esas condiciones se llena de otro elemento que puede dañarlo mecánicamente, nuestra propuesta de compuesto para recubrir esa lámina de acero va a ser un fracaso. Pero sí se podría conocer, pero no es la parte medular. La parte medular es cómo reaccionan los elementos de nuestra superficie con esos elementos. Pero sí, se podría, aunque es la importancia menor, pues. Claro, ya viéndolo de vista así que vamos a aplicarlo en ese medio, entonces tendríamos que trabajar sobre nuestro material en el laboratorio para, a través de la síntesis, cambiarlo de alguna manera y que evite que reaccione, que haya ese tipo de intercambios o ese tipo de enlaces, que pueden ser covalentes, iónicos, y evitarlos al máximo para que nuestra superficie no sea dañada mecánicamente. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, están llegando algunas preguntas. Fabián pregunta en el caso de partículas bimetálicas. Dice que si la región de la banda de valencia del espectro de XPS podría dar información sobre el ordenamiento que tiene dicha partícula bimetálica. Es decir, si tienen un arreglo tipo core shell o entremezclado, por ejemplo. Muy interesante la pregunta, pero no. Estamos viendo superficie, no estamos viendo cristalinidad. Podríamos decir de qué está compuesta esa cáscara. Podríamos hacerle no XPS como tal, sino hay una rama de XPS que se usa rayos ultravioleta, que se conoce como UPS, que ve exclusivamente electrones de la banda de valencia. Aunque en el trabajo de la maestra Michelle, que acaba de mencionar, en nuestro equipo metimos datos que vieran electrones de esos niveles de energía. No vienen en la base de datos, pero nosotros metimos a mano los datos que queríamos que vieran a valores de entre 0 y 100 electronvolts. ¿Qué nos da de información esto? Nos da, de nuevo, la información de los electrones de los elementos que están en superficie y los estados energéticos, es decir, la valencia.
si tenemos un elemento que puede trabajar con 4 valencias, podríamos decir o podríamos encontrar que lo vemos a ese elemento de nuestra aleación sin aliarse con nadie, como metálico, por ejemplo, aluminio 0, o como óxido, Al2O3, o hablemos del hierro, que tiene 4 o 5 estados energéticos. Podríamos ver al hierro en 0, en 2, en 3 y en 4. Esa es la importancia de la técnica. Pero sí, con UPS y no XPS, se podrían ver los electrones con más finura, los electrones en la banda de valencia. Pero sí, interesante la pregunta, muy, muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Y sí, una extensión, ¿no? Del XPS Sí. podría ser el UPS. Omar pregunta que cuál es el área máxima y mínima que se puede llegar a analizar mediante XPS. Esa es una pregunta que mañana vamos a verla. Nuestro equipo, para empezar, se requiere cantidades de una muestra muy pequeña. Anda del orden, el máximo radio de medición anda del orden de 400 micrómetros. No sé si voy a tratar de compartir otra imagen, pero no la abrí. Bueno, vamos a dejarlo así, mañana lo vemos. Sí, está bien, claro que sí. Se puede partir desde 20 micrómetros hasta 400 micrómetros de análisis. La técnica, como vamos a verlo mañana, no únicamente, sobre todo en sólidos, no únicamente lee y ya. Como les dije en un principio, los materiales cuando entran en contacto con la atmósfera se empiezan a llenar de carbono y de todo lo que tenga esa atmósfera a la que es expuesta. Entonces, para poder tener mayor seguridad en lo que queremos ver, que es nuestro material, se le da una ligera limpieza con argón. Ese argón es disparado a ciertas energías con cierto voltaje y también hay que medirlo para que evitemos reducción u oxidación de nuestros elementos, pero el área que medimos, dependiendo, ya conforme van conociendo su muestra, ustedes van a van a llegar conmigo, van a decir, necesito que en vez de darle 400 micras, le dé 20 micras de más de análisis y que lo hagan en varios puntos al mismo tiempo a esa misma muestra. Entonces podríamos conocer si la muestra es homogénea o no, pero sí, el área de detección es muy pequeña, que esa es una ventaja. Muchas gracias. Nidia está levantando la mano, entonces le cedemos la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo ya lo he utilizado, pero para todos los que están ahorita quisiera saber qué elementos debo de solicitar cuando estoy mandando a hacer un análisis de XPS. Es importante siempre considerar el carbón, por ejemplo, o el oxígeno y hacer un análisis de lo que yo sé que tengo extra. Hola doctora, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, como les dije en un principio, conforme vamos avanzando en lo que es la ciencia de materiales, sobre todo cuando trabajamos un cierto compuesto o una cierta técnica de síntesis de cierto compuesto, vamos conociendo a nuestro compuesto, de qué está formado, qué le afecta, qué lo daña, qué lo beneficia, si el oxígeno lo favorece, si el oxígeno lo destruye, si el carbono, todos los elementos que no son parte de mi compuesto tienen un porqué. Ese porqué es el que me va a dar a mí la ventaja, como lo decía en la otra pregunta que hizo el muchacho, de conocer cómo mejorar mi aleación, perdón, y ponerlo ya a prueba
al medio que lo rodea, pero sí. Vamos a suponer que usted me trae una muestra y me dice, yo únicamente quiero ver cobre y azufre. No me interesa el oxígeno, no me interesa el carbono, no me interesa lo que hay ahí de más. Pero quiero que me hagas un análisis de eso, un survey de todos los posibles elementos que están presentes y en el futuro yo diría si los estudiamos más esos elementos o no los estudiamos. O quiero ver qué tanto se contaminó mi compuesto con otros elementos. Y a pesar de la limpieza, persisten. Con la limpieza, normalmente cuando el carbono no es parte de mi aleación, desaparece inmediatamente. En la primera limpieza que se conoce como erosionado, en el argot de XPS, esa erosión que se le da es suficiente para quitar todo el carbón presente, aunque a veces está muy amarrado, se le tiene que dar una segunda limpieza. Pero por lo regular el carbono que no es parte de la aleación desaparece y el que sí es parte de mi aleación persiste, ¿no? Porque ya está en una estructura cristalina, a pesar de ese truncado en la superficie, tiene una fuerza tal que con lo que disparo de rayos X no voy a disolver. Pero hay otros elementos que persisten y le podrían decir al investigador, como en su caso, doctora, le podrían decir que algo está ocurriendo, ya sea durante el proceso de síntesis, no sé cuál sea, o el que sea, puede ser deposición, puede ser una síntesis química, puede ser un aliado mecánico, puede ser una laminación, puede ser de muchas maneras. Pero si algo que usted no espera en su compuesto está apareciendo de una manera persistente, puede ser producto de una contaminación, ya sea durante el manipuleo para analizarlo con XPS o el haberlo metido con otras muestras que desprenden cosas que reaccionan con el haz de rayos X o con lo que lo rodea en la atmósfera. Se debe tener mucho cuidado con el manipuleo. O si está haciendo una síntesis como deposición por plasma, puede darse el caso de que en el reactor de plasma esté entrando nitrógeno o esté entrando oxígeno. Al momento de hacer la deposición se contamina con otros elementos y al momento de llegar a XPS la superficie se ve que están ahí. Sí, sí es recomendable, cuando no se conoce bien, que me diga o que le digan al operador, quiero que me hagas un survey y que me reportes todo lo que encuentres. Puede ser que no encontremos nada, aparte de los elementos de interés de nuestro compuesto, o puede ser que encontremos a toda la tabla periódica, excepto el hidrógeno y el helio. Pero eso hay que tener cuidado y hay que, como es parte del conocimiento de nuestro material que estamos estudiando, tenemos que ir descartando. Y XPS nos puede ir diciendo, de alguna manera, qué está haciéndose mal o qué se está haciendo muy bien, que está provocando que se tenga más oxígeno presente o más cobre presente de lo que se espera estequiométricamente en una reacción que en teoría ya estudiamos para producir la aleación de nuestro interés. No sé si quede claro. Sí, muchas gracias. No hay nada, doctora. Muchas gracias, bueno, por la respuesta, por la pregunta y la participación. En el chat parece que no tenemos más dudas, entonces yo creo que lo podríamos dejar hasta hoy y mañana nos veríamos en la sesión práctica a las 12 y bueno. Yo quiero hacer un par de preguntas. Mande, sí. Bueno, quiero hacer una pregunta al público y si me contestan, me mandan su correo electrónico y les regalo una copia de la introducción a XPS de Watts. La pregunta es, de sus materiales, ¿qué es lo que más les interesa? El material que están estudiando, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Y qué les gustaría que XPS les diera de resultado? Si contesta alguien del público, 2 personas, nada más,
les hago llegar una copia de introducción a lo que es XPS para que empiecen a caminar sobre el tema. No sé si alguien quiera contestar. Sí, Benjamín levantó la mano. Si me manda su correo electrónico a mi correo que aparece en la diapositiva número 1, déjeme ponerla. Aquí está. Tengo 2 correos. Uso más que nada uso el de Hotmail, que es un correo que no me pone límites de peso para lo que manejo. Y si me quieren escribir al de LinkedIn, también serán bienvenidos. A ver, Benjamín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, estoy estudiando un material cerámico. Es un conductor de iones de oxígeno, que es la fase delta del óxido de bismuto. Pero el método que lo obtengo es por ablación láser de sólidos en líquidos. Entonces, desde la síntesis estoy teniendo algo de cosas interesantes, ya que se hace en un medio pues bastante reactivo. Es un tipo, un derivado de los cloratos, un hipoclorito de sodio, acuoso. Entonces, a la hora que tengo mi material seco, deshidratado, por decirlo de esta forma, pues tengo ahí una matriz, ¿no? Por una parte tengo la fase del óxido de bismuto y por otra, pues todos los derivados del hipoclorito de sodio. Entonces hay algo muy interesante de este material que, pues, como es un tipo fluorita, KF2, tiene una estabilidad, pues, en alta temperatura, mayor a 700 grados centígrados. Y para estabilizarlo, bueno, se requiere agregar algo a la estructura, pero yo todavía no sé el por qué el material está quedando estable. Entonces, con XPS me gustaría bastante estudiarlo para ver su ambiente químico, que es lo que hay realmente en la estructura, y ver si algún derivado del hipoclorito de sodio está ingresando en la estructura, porque el material, bueno, está quedando estable a temperatura ambiente. Todavía no sé realmente el por qué, pero todo cae en que pues se está estabilizando con alguna especie. Y bueno, yo estoy apuntando que es el sodio, pero bueno, pues hay que ver ahí cómo son los dobletes en la espectroscopía XPS. Bueno, sería como que mi explicación más breve que podría dar. Y me gustaría prácticamente eso, ver por qué el material está quedando estable y qué es lo que hay ahí. Y bueno, espero que XPS dé buenos resultados para sacar una conclusión. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Quiero entrar a mi computadora, pero no sé cómo. ¿Cómo le hago, Michelle? En la parte superior, si dirige su cursor a la parte superior, le sale una barra de herramientas y ahí dice dejar de compartir. Sí. Y luego. Y bueno, ahorita creo que no lo ha puesto porque seguimos viendo su pantalla. Ya, listo. Voy a entrar a lo que es el programa que gobierna el XPS y voy a compartir pantalla de nuevo. Este es el programa que, ¿sí lo ven? Es el programa que gobierna al XPS, que se conoce como Avantage. El Avantage trae en su base de datos, en esta parte, datos de todos los elementos de la tabla periódica, excepto del hidrógeno y el helio, que no se detectan directamente con XPS. Se pueden detectar a través la deconvolución o el análisis matemático, que vamos a ver mañana. Entonces decía bismuto. Sí, es correcto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es un número atómico. Aquí está. Bismuto 83. 81, sí, 83. Trae una pequeña información de lo que es el espectro de XPS del bismuto. Parece ser que
principal anda en el orden de 157 electronvolts, me parece. Entonces, este sería el espectro que más o menos se puede esperar del bismuto. Si está reaccionando con otro elemento que, por ejemplo, es el potasio, el potasio se ve en el orden de 286 electronvolts, si no mal recuerdo. Déjenme ver si es cierto. Porque 292.9 y se ve más o menos así. A pesar de la distancia en la que está, y si lo metió ahí en su síntesis, de alguna manera sí podría estaría influyendo en ese comportamiento de su aleación esperada y que no deseaba. Entonces sí, XP se podría verlo. Tendríamos que hacer el estudio de esa superficie, de ese elemento, medirlo y ver qué está ocurriendo. Estas son las líneas de deconvolución que les decía, que se pueden obtener, pero esta es una muestra casi pura. Ya en la realidad son cosas distintas, ¿no? Pero sí se podría ver. Interesante su trabajo, Benjamín. Pues si me deja su correo electrónico me manda a mi correo electrónico, le haré llegar su copia de introducción a lo que es XPS. Ok, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. ¿Ya Muchas no hay nadie gracias. más? ¿No? Sí, Fabián estaba levantando la mano. A ver. Damos la palabra. Ok, sí, muchas gracias. Gracias, Michelle. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas tal, gracias Fabián? por la plática. Yo fui quien preguntó sobre la región de Banda de Valencia. Yo trabajo con partículas bimetálicas y entonces mi principal interés, bueno, en el contexto de la técnica, es también ver si de alguna manera la influencia, o sea, por ejemplo, supongamos que tengo una aleación, no sé, cobre con plata, ¿no? Entonces, lo que yo espero observar a veces en XPS, en las pocas veces que he accedido a la técnica, es ver si el entorno, justamente el cobre, por ejemplo, esté rodeado por plata, pues obviamente mueva las posiciones de la energía de amarre, algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un elemento cerca de un elemento muy electronegativo, ¿no? Que justamente mueve o desplaza estos picos. Entonces, de alguna manera eso es lo que yo he querido ver o demostrar de alguna manera, o utilizar esta herramienta como una prueba de decir, mira, ya que el cobre está rodeado de muchas platas, por así decirlo, pues el pico se ve desplazado, ¿no? Sí, sí. Y lo he visto, bueno, he tratado de hacerlo a través de los picos característicos, pero también de banda de valencia. Sobre todo, por ejemplo, cuando tengo un metal conductor como es el cobre y uno que sea un poco menos conductor, o sea, por ejemplo, hierro, ¿no? Ahí justamente mi pregunta iba en ese sentido hace un momento, ¿no? Si yo puedo observar o puedo atribuir cambios en la banda de Valencia, en la región de banda de Valencia, a esta, digamos, incorporación de dos elementos en una sola partícula. Sí, podría. El problema es que el cobre es bastante reactivo. Sí. Tan así que meterlo a XPS y desprender ese poco cobre que se desprende para hacer las mediciones, se adhiere a las paredes de la cámara de análisis y se adhiere a todos lados. Okay. Pero sí se puede. Yo le recomendaría okay. UPS, Ajá. Ultraviolet Spectroscopy, pero sí, en el equipo que tenemos haríamos algo parecido a lo que hicimos con la maestra Michelle. Forzar los electrones que están más afuera y tratar de verlos. El intentar tratar de ver el espectro de alta resolución de un elemento tiene como objeto el poder, ya en una muestra real, el poder hacer la deconvolución y ver qué estados energéticos tiene. Y entre más nítido sea esa señal, entre más clara sea esa señal, nos beneficia más para los cálculos. No es limitante, se puede hacer, va a costar más trabajo, pero sí se puede hacer
está bien. Sí. Ah, Pero le y- repito, no vemos estructura, ¿eh? Ujú. Sí, no, hace rato yo me refería a ordenamiento, no a ordenamiento cristalino, sino al ordenamiento, bueno, las partículas bimetálicas se pueden acomodar de diferentes maneras, o sea, por ejemplo, digamos como un sándwich, ¿no? De una capa de un metal, otra capa de otro, ese es un Sí. tipo de ordenamiento, otro Ah, puede ser como de cebolla, ¿no? De ahí yo le uno, recomiendo ajá, una de las técnicas que vienen dentro de lo que es XPS ujú. es sacar un perfil de concentración. Ah, ok, El perfil de concentración consiste en obtener, hacer un decapado constante y una medición constante ajá, para obtener, voy a hacer un ejemplo de un investigador rápidamente sí, sí, no, sí, gracias. para mostrarle lo que se conoce como SNAP. No tengo activado. Y Sería algo, ajá, ese perfil de concentración lo que hace es ir erosionando, 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 hacer como una especie de cráter ah, ok, e ir viendo cómo va cambiando los eh, perfiles. los perfiles de los estados energéticos de los elementos conforme vamos penetrando esas tres capas de átomos, que al final no es cualquier cosa, de tres capas de átomos es, es bastante. Ah, ok, Mire, vamos a ok. verlo aquí. Se conoce como SNAP. Ujú, Vemos el carbono, el molibdeno, le aplicamos este es el carbono, este molibdeno. Se hacen varias erosiones durante 4 minutos, en este caso fueron 4 minutos. ujú. La, las juntamos para tener una respuesta, un dato de cuánto hay de cada elemento presente en esa muestra Ujú. y vamos viendo uno por uno. Primero el carbono, claro, en su caso sería cobre, oxígeno. Entonces lo que hacemos aquí es, después de muchas erosiones, lo que les decía, el carbono desaparece prácticamente en la primera erosión. Cero carbono. Bueno, hay un poquito de carbono al final, lo cual me dice que hay algo mal ahí en el proceso. El molibdeno igual se va haciendo paso a paso para después de 4 minutos de erosión y medición, se hacen varias erosiones. Y después de cada erosión Sí. se mide para ver cómo se comporta. El molibdeno casi ni se movió. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno, pues parece que sí es poco lo que hay. Lo voy a dejar así porque el límite de detección está entre 308 y 404. Aquí la desventaja de esta aleación es que en esta parte del nitrógeno se obtiene una señal secundaria de molibdeno que es encima a la del nitrógeno. Entonces Ujú. Que está cerca ahí hay que hacer más ajustes matemáticos de para ver, convolución. Ujú. más de convoluciones para ver qué está afectando a nuestra aleación. Pero lo que quiero que vea es lo siguiente. Después de hacerlos con todos los elementos, después de 4 minutos de erosionado, alcanzamos 48 niveles, incluyendo el cero. El cero es cuando no se afecta con nada, que es la medición. ¿Cómo está nuestra muestra antes de la erosión? Para ver qué tan cochino está en la superficie, ¿no? Ujú. El Ujú. oxígeno también desaparece y al final Órale. aparece de nuevo. Aparece un poco, eso ya lo habíamos visto. Quiero que vean el siguiente. Ya que hicimos todo esto, le pedimos al programa que lo grafique, haga una gráfica de ese perfil y obtenemos esto, que es cómo va cambiando, cada elemento conforme vamos penetrando a nuestra película. ¿Se dan cuenta? Acá arriba está Ok. El el nitrógeno. molibdeno,
no es nitrógeno. Y aquí en medio está el molibdeno. El molibdeno. Acá abajo está el oxígeno, aunque aquí aparece de nuevo. Y el carbono desaparece casi desde el inicio. ¿Sí? Ahora lo que quiero que vean es, el molibdeno es el que más claro se ve. En el pico principal lo podemos ver en 3 dimensiones. Cómo vamos entrando capa por capa, desde cero, ese es el cero, hasta los 4 minutos de erosionado. Se dan cuenta, casi no hay cambios. Lo que significa que el molibdeno, el pico principal, casi no es afectado por los elementos que lo rodean. Pero sí, el molibdeno sí afecta al nitrógeno. El nitrógeno visto en alta resolución, más o menos llega, el nitrógeno va de aquí a más o menos aquí a 392 electronvolts. Ahí llegaría la señal de nitrógeno de aquí a acá, pero esta señal es de molibdeno 3p3. Entonces, si la vemos en 3 dimensiones, va a comenzar a aparecer, ¿no? no, como un hombro. no aparece el no. nitrógeno. Estamos viendo únicamente molibdeno. Entonces, lo que hay que hacer ahí es el ajuste matemático tal que únicamente hagamos toda la deconvolución de esta curva y ver qué porcentaje en área le corresponde al nitrógeno y al molibdeno a cada pico, exacto. Entonces, algo parecido estaría ocurriendo en su caso. Yo recomendaría que se hiciera un perfil de concentración en su muestra para ver cómo está cambiando desde la superficie en cero, que tiene ahí contaminación, hasta un cierto tiempo de erosión. En este caso fueron 240 segundos. Y ver qué está ocurriendo. Si la plata, Si la plata es la que está afectando, o es el oxígeno, o es el cobre mismo. Porque le digo que el cobre es un lío el cobre, pero se puede trabajar. Interesante, Fabián, muy interesante. Si me manda su correo electrónico. Sí, muchas gracias. No, sí, muchísimas gracias. Y de hecho eso trae muy bien porque justamente con cobre, bueno, he trabajado diferentes sistemas binarios, ¿no? No solo con cobre, sino plata con paladio, etcétera. Y justamente con cobre he tenido también el problema de que tiende mucho a oxidarse y justamente en la superficie. Entonces, a pesar de que erosiono, en las veces que he mandado muestras a XPS, sí erosionan y sí alcanzo a quitar parte de óxido, pero justamente este perfil de concentración justamente estaría muy bien porque sería como quitar todo eso que está en la superficie y ver cómo realmente está el entorno. Ver cómo está reaccionando, ¿sí? Exacto. Sí, muchísimas gracias. Entonces le pongo mi correo en el chat. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya no, ¿verdad? Interesante. Sí, tenemos otra de Jesús. ¿Otra? Sí. Pregunta que si es posible emplear XPS para determinar la presencia de nanotubos de carbono en una fibra hueca. No. Los nanotubos son una estructura cristalina. En XPS estaríamos viendo elementos que forman el nanotubo en una de sus caras, en la superficie de una de sus caras, imaginando que es un cilindro. Una cara sería una línea recta y me estaría diciendo qué elementos hay en esa superficie de ese nanotubo. Lo que sí me daría que es un nanotubo, no son otras técnicas. Puede ser rayos X, no sé. Pero XPS le diría si son esos elementos que está detectando son parte del nanotubo. Si tiene otros elementos, quiere decir que hay otra cosa ahí. Y que si con una erosión o un perfil de concentración se puede determinar y sigue persistiendo lo que compone el nanotubo desde el punto de vista estructural,
podría decirse, sugerirse que sí, se tiene esta estructura, pero en muchos de los casos, en la mayoría, no todos, afortunadamente, los investigadores que llegan a pedir el análisis de XPS esperan ver lo mismo que se ve en rayos X. Pero acuérdense, como lo vimos en la presentación, no se alcanza a ver esa estructura porque estamos viendo lo que es la superficie. Y por eso puse esta lámina en la cual describe las diferencias que hay. Si usted mete su nanotubo o su compuesto, que usted cree que es un nanotubo, a alguna técnica, no sé si rayos X lo ve, pero y usted sabe la estructura cristalina que espera y la da a rayos X, adelante. Y si los picos que obtiene son de los compuestos principales de ese nanotubo, de esa red cristalina tridimensional, adelante. Ya ese es un paso importante para poder llevarlo a XPS, pero en XPS únicamente va a haber elementos de los orbitales que estamos arrancando. Por eso los números cuánticos. Y no vamos a ver elementos como tal presentes en la aleación, ¿no? En ese compuesto. No sé si quedó claro. Debe quedar bien clara esa parte porque la mayoría de los investigadores pasamos horas discutiendo esa parte que ellos llegan y me dicen, oye, es que en rayos X caractericé mi muestra en rayos X, le hice UVs, le hice termogravimetría y en todas me da lo mismo, pero XPS no me da lo que yo espero. ¿Y qué esperabas ver? No, pues es que mi aleación tiene molibdeno, ¿ah? Y en la superficie no encontramos molibdeno. Entonces, lo quiere decir que el molibdeno puede estar incrustado en tu red cristalina, ya sea en una cara o en el centro de la red, y nosotros estamos viendo la superficie y estamos pegándole a los átomos que están, los electrones de los átomos que están en los vértices, por un ejemplo, ¿no? Y corriste con la suerte de que le pegamos a todos los vértices y no le pegamos al molibdeno que está en el centro de la red. Podría ser así, ¿no? O puede ocurrir, como me pasó en este ejemplo que les mostré, que el nitrógeno está siendo cubierto por la señal de molibdeno, una señal secundaria, por cierto, la 3P3. Eso tendríamos que verlo. Ok. Joshua, ¿cómo se llama? Jesús. Sí, ¿no? Jesús. Eso podría pasar con su muestra, Jesús. Pero sí, interesante el trabajo. Hay mucho que... La técnica, como les dije durante la plática, la breve introducción, es una técnica que es relativamente nueva y cuando empiezan a ver la cantidad de trabajo que implica el analizar una muestra, mucha gente dice, ya no, ya mejor me voy con rayos X o me voy con Raman. No, Raman es una super herramienta, pero no me da la información que me está dando XPS. Por desgracia, para algunos investigadores y por fortuna para mí, son cada vez más las revistas que piden que reporten sus resultados de sus aleaciones con XPS. ¿Por qué? Porque XPS da mayor información. Así como hay revistas que ya están exigiendo que de rayos X den resultados de Rydberg, que también es una técnica fascinante, muy bonita, que les recomiendo que la empiecen a ver. Así es XPS. No es cosa del otro mundo, es un trabajar, sí. Como decía la maestra Michelle, es un trabajar. Hay que hacer muchísimo trabajo de escritorio, de análisis matemático, de análisis químico, eso tiene que ver con su asesor, los asesores o el investigador principal, para no estar dando palos de ciego. Yo les dije en un principio que la técnica es precisamente para tratar de evitar todos esos pasos a ciegas que se dan en el camino
para conocer a nuestra aleación. Al final van a decir, gracias a XPS obtuvimos estos resultados. Gracias a XPS logramos encontrar el por qué se está dando este tipo de reacciones. Gracias a XPS pudimos no solamente publicar un artículo, sino publicar varios artículos, que al final de cuentas podría ser como la satisfacción final del trabajo que están haciendo, pero no pierdan de vista el por qué están haciendo esas aleaciones y para qué. Si pierden de vista eso, por más que hagan caracterización de esta técnica y de otras, si no están todavía bien convencidos qué es lo que están buscando, van a seguir caminando a ciegas. Por eso las técnicas de caracterización son herramientas, sobre todo las espectroscópicas, son herramientas que nos dicen cómo se comporta nuestro material de alguna manera al excitarlo o al llevarlo a un estado de mínima energía. Y esa es la parte bonita de la ciencia de materiales. Ojalá y les sigan con ese entusiasmo y lleguen a ser unos grandes materialistas. Muchas gracias. Sí, tenemos un comentario de Nidia antes de cerrar. Sí, gracias. Ok, muchas gracias, Rafa. Bueno, yo los animo a utilizarla. La verdad, yo lo he utilizado varias veces y pues me ha dado muchos resultados. Por ejemplo, yo utilizaba difosfato de zirconio, al cual lo ponía en contacto con una solución de ácido salicílico para hacer una superficie modificada y después hacer sorción de metales. Entonces, XPS me permitió ver la energía de enlace que decía que en la superficie tenía el carbón ya incrustado. Ya no era nada más el decir que nada más estaba superficialmente. El análisis lo concluí también con microscopía de fuerza atómica, porque en microscopía de fuerza atómica también podía ver la diferencia de la superficie cuando yo utilizaba el ácido acetilsalicílico y cuando no lo utilizaba. Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo he trabajado. Otro ejemplo de lo que me permitió analizar fue un catalizador con mormonionita y hierro. Y vi cómo el hierro podía entrar a la parte, a las cavidades, viendo la disminución del potasio, del sodio y no me acuerdo qué otro elemento, pero hice con diferentes concentraciones, preparé diferentes muestras a diferentes concentraciones y pude evaluar realmente cómo iba incrementando el carbón y disminuyendo otros elementos. Entonces, a lo mejor es la forma de hacer el análisis. También eso influye en esta técnica, cómo trabajar. Ahorita, por ejemplo, trabajé con unas partículas para hacer una síntesis y estas partículas son de cobre. Yo antes de mandarlas a XPS les hice EDS y pues en EDS solo veía cobre y me parece que carbono. Cuando lo mando a XPS, ahí me sale el oxígeno. Y bueno, ya cuando vi el oxígeno dije, necesito decapar. Hice el decapado y pues sí se disminuyó la cantidad de oxígeno que tenía en la superficie, ¿no? Y pues eso es la forma de ir conociendo lo que estamos trabajando, no nada más es decir, voy a hacerle XPS porque me lo pidieron. Realmente uno debe de buscar por qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, entonces, pues yo sí los animo. Es una técnica que sí requiere mucho tiempo, porque no es evidente hacer el análisis de cada espectro, porque el survey es una cosa y cada espectro después es otra cosa. Entonces, sí, es cada espectro que se conoce como espectro de alta resolución. Ajá, los espectros de alta resolución son los que llevan más trabajo y tiempo de analizar, porque pues se tiene que definir cuántos picos voy a deconvolucionar, cuánto el ancho del pico,
el ancho medio del pico, entonces no es tan evidente muchas veces hacer el análisis, cuesta trabajo, pero sí llega el punto en que pues nos da pues buena información, pero pues sí requiere tiempo y esfuerzo. Sí, yo por eso trato de hacer que se interesen en la técnica. Para mí la mayor satisfacción que puedo obtener es que se interesen en la técnica, que no la vean como algo que porque implica mucho trabajo, no la van a usar. Úsenla. De verdad, va a ser una experiencia, como dijera algún cantante alguna vez, casi religiosa. Y muchas gracias. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes. No, para nosotros también es todo un honor y pues estar compartiendo todo esto tan interesante, los trabajos de Nidia, de Fabián, de Benjamín, que pues a lo mejor son diferentes, están en diferentes áreas, pero justamente convergen en esto, ¿no? En el uso de técnicas espectroscópicas en este caso y específicamente XPS para poder entender los sistemas. Entonces, sí, muy, muy interesante. Pues muchas gracias. Para nosotros fue bastante, pues interesante, muy, muy, muy amena la plática que nos dio el día de hoy. Y No, pues nos gracias a ustedes. estaríamos viendo mañana a las Sí. 12 Y para la práctica. espero que sean 2 horas las limitaciones que me pone el ININ, pero voy a tratar de hacerlo lo más que le saquemos provecho al máximo, con lo poco que veamos. Sí, claro que sí, Y seguramente así nos será. vemos a las 12 en el laboratorio. Nos vemos. Y por favor, me manda los correos electrónicos de Benjamín, Fabián y Jesús para mandarles su libro. Ok, perfecto. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Michelle. Gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Buena tarde a todos. Buenas Hasta tardes, buenas luego. noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos a todos. Buenas noches. Bye.